Hola, bienvenidos a Aprendemanía. En la clase de hoy vamos a empezar a crear un tipo de contenidos especial. Vamos a seguir creando más tareas para nuestros alumnos y vamos a hablar de un par de tipos de contenidos que pueden ser muy interesantes para evaluar el nivel de conocimiento de nuestros alumnos de una manera bastante rápida, ¿vale? Vamos a comenzar con un feedback rápido. En muchas ocasiones necesitamos saber si algo que hemos explicado o algo que hemos comentado en clase o algún tema lo tienen más o menos claro los alumnos, y claro nos ofrece la posibilidad de hacer una cuestión, una pregunta muy rápidamente a nuestros alumnos y saber la respuesta por parte de ellos de una manera muy cómoda. Vamos a verlo. Fijaos, vamos a entrar en esta clase que tenemos de primero A de la ESO de Matemáticas y para crear una tarea nueva nos vamos al trabajo de clase. Y en este caso lo que vamos a trabajar es con preguntas, ¿vale? Yo os digo que una pregunta es una cuestión que realizamos a los alumnos y que de una manera muy rápida y sencilla nos van a poder dar una respuesta. Entonces, para crear este tipo de tareas, nos vamos aquí a crear y elegimos tarea de pregunta. Perdonad, ¿vale? Esta que tenemos aquí, la opción de pregunta. Entonces, pinchamos en esta opción y vamos a rellenar pues, los campos como estamos acostumbrados. En primer lugar, la pregunta, ¿vale? Pues vamos a preguntar, por ejemplo, ¿qué tipo de triángulos valen para el teorema de Pitágoras? Bien. Y aquí tenemos las instrucciones que podríamos dar opcionales relacionados con esa pregunta, si tenemos que dar algún tipo más de explicación de cómo tendría que ser la respuesta que deben de dar o cómo hay que enfocarla. Y aquí viene la parte importante. Tenemos dos tipos de preguntas diferentes en Classroom. Bien, la primera es la pregunta que se denomina de respuesta corta. En este caso, los usuarios, los alumnos, lo único que van a tener que hacer es pues, introducir un texto libre, corto, no muy largo, con el cual van a dar lugar a su respuesta. Bien. Y en segundo lugar, la otra tipo de respuesta de pregunta, que vamos a poder hacer es una pregunta de selección múltiple. En este caso, las respuestas van a estar cerradas. Lo que vamos a darles es una serie de opciones y el alumno tiene que elegir una de ellas. Vamos a hacer, por ejemplo, en primer lugar, una de selección múltiple, para que veáis cómo funciona. Elegimos de selección múltiple y ya veis que aquí abajo se nos han abierto una serie de opciones, que serían las diferentes respuestas, ¿vale? Pues, por ejemplo, en la opción 1 estamos hablando de qué tipo de triángulos valen para el teorema de Pitágoras. Todos. ¿Vale? En la opción 2 vamos a decir que rectángulos. Y en la opción 3 vamos a decir que equiláteros, por ejemplo. ¿Vale? En este caso, no lo he comentado, pero lo veremos luego en otro vídeo más adelante que corresponde a la evaluación. En el caso de las preguntas, Classroom no realiza ninguna valoración. Ni las corrige directamente, ni aunque sean de este tipo de selección múltiple. Entonces nosotros no tendremos que decir cuál es la respuesta correcta aquí a la hora de crear la pregunta, sino luego cuando nos vayamos a evaluarla, evaluaremos cada una de las respuestas de los alumnos e iremos diciendo si es correcta o no es correcta. Ya veremos si queremos una corrección automática, como existe otro procedimiento que es el segundo que os quiero enseñar en la clase de hoy. Pero para estas preguntas directas de Classroom, lo único que hacemos es poner las diferentes opciones y luego las corregiremos nosotros. Bien. Ya sabéis que aquí seleccionamos el resto de campos que sean necesarios. ¿A qué clase lo vamos a enviar? Para primero A todos los alumnos. Vamos a elegir una fecha. Bueno, estos dos campos no los habíamos visto con anterioridad. En primer lugar, como ahora es una tarea que sí que vamos a poder corregir y vamos a poder evaluar, entonces aquí tenemos que elegir una puntuación, una valoración. Tenemos que decir el rango que queramos. Podemos evaluar de 0 a 100, de 0 a 50, de 0 a 10. Por ejemplo, en este caso yo voy a evaluar de 0 a 10. O incluso podríamos crear una pregunta que no queremos que cree una evaluación. Ya veremos luego en otros vídeos cómo la evaluación lo que conlleva es tener un tablero de notas donde vamos a poder ir viendo todas las tareas a las que les hemos asignado puntuación, qué valor le hemos dado a cada una de las puntuaciones de las correcciones que estamos haciendo a nuestros alumnos. Pero yo puedo realizar una tarea o una pregunta, como es en este caso, y decidir que eso no va a contar para la evaluación del alumno, sino que simplemente quiero saber qué es lo que saben sobre ese tema, pero que no lo voy a valorar a nivel de nota académica, ¿vale? En este caso vamos a dejarlo en una puntuación sobre 10 y lo otro que podemos indicar es la fecha máxima que tendrán para poder entregar. En este caso, como estamos en una pregunta, la fecha máxima que tendrán para poder responder a esta pregunta. Bien, entonces yo les digo, por ejemplo, que tienen hasta mañana y aquí opcionalmente pondríamos indicarle la hora. Si no digo nada, sería mañana todo el día. Pues por defecto voy a dejarles también mañana hasta las 23:59 para que tengan. Y luego ya sabéis que aquí en este caso puedo indicar el tema donde quiero, el contenedor donde quiero que me agrupe y vaya incluida esa pregunta para que no se quede fuera, sino que vaya dentro de una de las categorías. Estoy trabajando en la tercera evaluación, así que elijo tercera evaluación. Dentro de las preguntas de selección múltiple
tengo una opción que puedo configurar y es esta. Y es que cuando los alumnos respondan, en el momento de responder, antes no, van a poder tener la opción de poder ver un resumen con el resultado de las respuestas de todos el resto de sus compañeros, ¿vale? Ese resumen yo siempre lo voy a ver, pero lo que estamos diciendo con esta opción es poder habilitarlo para que los alumnos, una vez que contesten, no antes evidentemente porque le estaríamos dando pistas, sino una vez que contesten, como ahora veréis, ahora vamos a ver el modo del alumno, puedan ver qué es lo que han contestado sus compañeros, que no significa que la respuesta que haya tenido más haya sido más marcada sea la correcta, ¿vale? Se pueden haber equivocado, pero que tengan la posibilidad de poder ver eso. Entonces dejamos esto marcado y finalmente podríamos adjuntar algún tipo de documento o de información que tengamos en nuestro poder o que creemos en este mismo momento. No es el caso, para las preguntas no se suele utilizar esto porque es una cosa muy rápida y haríamos directamente la pregunta, ¿vale? Entonces en este momento la está creando Classroom, la pregunta, ya veis que yo la tengo aquí dentro de la tercera evaluación y tengo, si quiero verla y la despliego, tengo las distintas opciones y veo que nadie me ha contestado. Y nadie me ha presentado la tarea, que nadie me ha dado respuesta a esta pregunta. Vamos a irnos al perfil de un alumno, por ejemplo, en el alumno 1, fijaos ahora estoy con el perfil de alumno, ¿vale? Soy un alumno. El alumno 1, entro en mi clase de matemáticas, me voy a trabajo de clase y veo que en la tercera evaluación me ha aparecido una entrada nueva. Dentro del tema de tercera evaluación, que puedo seleccionar ese tema si quiero, ¿vale? Veis que tengo una entrada nueva, que es esta. Y es una pregunta. ¿Qué tipo de triángulos valen para el teorema? Entonces, fijaos, esto es importante. Donde el alumno va a contestar es aquí, ¿vale? Estos son comentarios que luego ya os explicaré más adelante para qué sirven, para tener interactuación con los alumnos, o los alumnos entre sí, o que los alumnos se pongan en contacto conmigo. Pero aquí a lo que estamos es que el alumno tiene que contestar con una de estas opciones, ¿vale? Vale para todos, para rectángulos o para equiláteros. Bueno, vamos a poner para rectángulos y le da a entregar. El alumno le daría al botón de entregar. Bien, y en este momento está enviándose la respuesta y fijaos que aquí le aparecen en el tablero los resultados. En este caso solo va a haber una respuesta que es la suya, pero si otros compañeros hubieran dado ya su respuesta, los veríamos aquí acumulados, ¿vale? Por ejemplo, vamos a irnos a un alumno 2, veis que ahora estoy en el alumno 2, vamos a entrar en esta misma clase, vamos a localizar la misma tarea, que es esta, bien, y vamos a contestar, y este por ejemplo vamos a ponerle que contesta que en todos. Entonces le daría a entregar, y le da el botoncito de entregar. Y ahora en este caso, este alumno sí que estáis viendo que ya veis dos respuestas. Ve la suya, que ha dicho en todos, y la de otro compañero, ¿de acuerdo?, que ha dicho en rectángulo. Y si nos vamos a la vista del profesor, ahora me encuentro otra vez en el Classroom del profesor 1, si actualizo la página y la recargo, fijaos que ya aparecía sin recargar, automáticamente lo ha hecho, ¿vale? Pero yo me he ido y la he recargado, veo que tengo dos respuestas, que ya me han contestado dos alumnos, los dos que tengo matriculados en esa clase, no tengo más, entonces no tengo a nadie asignado que no haya contestado, todos han respondido a la pregunta que he lanzado, y que uno que me ha contestado todos y otro me ha contestado rectángulo. Luego ya en otros vídeos iremos viendo cómo se hace la evaluación de esta pregunta. Si quiero darle nota, bueno, ya hemos dicho que sí que va a tener una nota de 0 a 10, pues voy a corregirle, asignarle la nota y todo este tipo de cosas, pero eso lo vemos en otro vídeo, ¿bien? Bien, otra forma de poder efectuar preguntas de una manera rápida es a través de una respuesta, pero no una respuesta con opciones, sino una respuesta corta, como os comentaba antes. Pues ya veréis qué sencillo es hacerlo de esta forma, ¿vale? Nos vamos a crear, elegimos la pregunta, no la vamos a crear entera, pero simplemente os voy a contar un par de opciones que hay interesantes que difieren un poquito del cuestionario de opciones múltiples de selección que hemos visto antes. Si elegimos el tipo de pregunta como de respuesta corta, veis que aquí en vez de una tengo dos opciones. El resto de cosas son exactamente iguales, ¿vale? Lo haríamos exactamente igual que una pregunta de respuestas múltiples, de opciones múltiples. Entonces, tengo dos opciones que puedo habilitar o no. La primera, los alumnos pueden responder a sus compañeros, significa que si lo tengo habilitado, en este caso, los alumnos van a poder ver primero las respuestas del resto de sus compañeros y en segundo lugar, además, a cada una de estas respuestas los propios alumnos le van a poder hacer algún comentario o alguna observación. Eso ya lo tenemos que evaluar nosotros dependiendo del nivel de madurez que veamos que tienen nuestros alumnos, si le vemos la opción de habilitar esto, de poderles habilitar esto y que trabajen de una manera más o menos tranquila y ordenada con esto o no. Bien, ya os comento que van las dos cosas asociadas, es decir, si habilitamos esa opción, ven y pueden comentar a la vez. No puedo decidir solo que las vean pero no puedan comentar. Y la segunda opción, que la podemos habilitar o deshabilitar, es la posibilidad que tienen los alumnos para que una vez que han enviado su respuesta, luego más adelante la puedan modificar.
Ya veis que si habilitamos esta opción y encima les dejamos esta opción también habilitada, los alumnos van a poder ver con anterioridad la respuesta del resto de sus compañeros, ver que la suya, por ejemplo, no ha sido correcta o ver que no va por la línea correcta y poder modificarla. Pero eso ya tenemos que evaluar nosotros cuál es la opción que queremos a nivel pedagógico que sea mejor. No tiene por qué ser un cuestionario o una pregunta, como os decía antes, para dar una calificación, sino simplemente una pregunta para que los alumnos les quede claro algún tema, ¿de acuerdo? O algún concepto. Entonces, en ese caso, pues sí que podríamos jugar perfectamente con esta opción y sería bastante viable. Ya he visto que fácil es poder crear una pregunta y tener un feedback rápido de cualquier tema que queramos consultar con nuestros alumnos. La segunda parte ya es un poquito más compleja y mucho más potente, que es poder hacer un test de evaluación. Es decir, podemos preguntar no una cosa, sino varias cosas a los alumnos. Podemos hacerle distintas preguntas, recoger todas sus respuestas y además lo más interesante es que ese test se va a poder autocorregir. Si damos las respuestas correctas, y hay algunas de opciones, evidentemente, que son las que se pueden corregir automáticamente, directamente el test nos las va a corregir. También podríamos asignar respuestas abiertas, pero ya sabremos que a esas tendremos que ir nosotros y validarlas y decir si es correcta o no es correcta. Y todo esto lo vamos a hacer utilizando una herramienta muy potente de Google, que son los formularios de Google. Pero ahora vais a ver, os voy a enseñar cómo hay una manera de poder enlazar estas dos tecnologías directamente. Es decir, poder enlazar el Classroom con un formulario de Google para poder hacer dentro de una tarea directamente un test de autoevaluación y que se corrija. Vamos a ello. Mirad, vamos a entrar al profesor 1, ¿de acuerdo? Y lo que vamos a hacer es crear un nuevo tipo de elemento y en este caso va a ser una tarea de cuestionario. Esto es lo que os acabo de decir. Una tarea de cuestionario es un test de autoevaluación de Google, ¿vale? Directamente, perdón, un formulario con un test de autoevaluación de Google. Entonces, cuando nosotros creamos una tarea de cuestionario, aquí lo estáis viendo que por defecto, aunque ponga en blanco, se está creando un formulario de Google donde vamos a poner ahí el test que queremos evaluar. Bien. Vamos a preguntar en este caso por otra pregunta. Vamos a ver. ¿Cómo se llaman los lados de un triángulo rectángulo? ¿Vale? Por ejemplo. Entonces formulamos la pregunta. Así va a ser como queremos llamar a nuestro formulario. Dentro de ese formulario no podemos tener solo una pregunta, podemos tener muchísimas más preguntas. Entonces eso lo veremos luego, ¿vale? Cómo lo queremos hacer. En este caso podríamos dar instrucciones para el formulario, yo lo voy a dejar vacío, el resto de campos, como hemos dicho, lo podemos configurar sobre como queramos, y esto es muy importante. Si queremos asignarle puntuación, que es lo interesante para que se corrija y le asigne una nota directamente a esta tarea asociada a ese formulario, es muy importante que planifiquemos que la puntuación que le queramos dar a esta tarea coincide con la puntuación de las preguntas que vamos a hacer dentro del formulario, ¿vale? Entonces, vamos a hacerlo, por ejemplo, sobre 10, otra vez, ¿vale? Y ahora, cuando me ponga dentro a crear ese formulario, tendré que tener preguntas que se valoren sobre 10. La suma de todas las preguntas que haya dentro de ese formulario tiene que coincidir con la puntuación total que vaya a poner aquí para esta tarea. Elegimos una fecha de entrega, pues por ejemplo, para el jueves, y la metemos dentro de un tema, por ejemplo, también dentro del tema de la tercera evaluación. Aquí viene un campo que puedo activar que es muy interesante, es el de importar calificaciones. Esto lo que me va a permitir es que luego el formulario, cuando lo hayan rellenado los alumnos y en Google Forms, en Google Formulario se haya corregido, se haya evaluado directamente, pueda recibir las valoraciones y las notas que tengo en Google Formularios y automáticamente me aparezca en esta tarea de Classroom. Pero eso lo veremos luego en otros vídeos cuando estemos hablando de la evaluación de las tareas. Bien, y ahora quedaría crear el formulario. Os he dicho que cuando lo hemos hecho así directamente la tarea, me aparece este formulario por defecto que yo puedo editarlo y modificarlo. Es lo que vamos a hacer nosotros. Otra posibilidad hubiera sido que yo ya tuviera creado un formulario y que fuera del tipo test de evaluación de Google y que quisiera incorporarlo en esta tarea. Entonces me vendría aquí a añadir, me iría a Google Drive y localizaría el formulario, ¿vale? Que yo he creado y que ya es un test de autoevaluación. Un formulario de Google es un archivo también, entonces lo voy a encontrar en mi Google Drive y lo puedo añadir a esta tarea como si fuera un documento de texto y te va a aparecer igual que este de aquí, salvo que este está vacío, ahora lo vamos a configurar nosotros y el otro que os estoy diciendo ya lo habríamos hecho nosotros con anterioridad, es decir, antes de crear la tarea que va a ser del tipo cuestionario, tendríamos
creado en formularios de Google un formulario para poder hacer las preguntas que correspondan a esta tarea. En nuestro caso os he dicho que lo vamos a crear todo desde el propio Classroom, entonces hemos dado a crear tarea de cuestionario y nos aparece este vacío. Pinchando ahora aquí, lo que haremos es entrar en la edición de nuestro formulario. Esto luego vamos a tener un curso en Aprendemanía sobre manejo de formularios, os lo explicaremos más detenidamente, ¿vale? Entonces aquí veis rápidamente, pondríamos el título, ¿vale? del formulario, yo lo voy a dejar vacío para no perder más tiempo, y aquí vamos a añadir preguntas. Entonces estábamos hablando de los lados de un triángulo rectángulo, y cómo se llamaban. Los lados se llaman... Vamos a poner la opción 1, catetos. Vamos a poner la opción 2, hipotenusa. Y vamos a poner la opción 3, catetos e hipotenusa. ¿Vale? Fijaos, dentro de formularios Google, ya os digo que no quiero entrar mucho en este detalle porque este es otro curso aparte, pero bueno, lo que podríamos hacer es elegir cuál de estas es la respuesta correcta. Entonces me iría aquí a clave de respuestas e elegiría esta que sería la respuesta correcta, ¿vale? Los catetos y la hipotenusa. Le damos a listo y lo que es importante es que asignemos la puntuación que queramos a este formulario. En este formulario ya os he dicho que la tarea hemos dicho que vale 10 puntos. Yo podría añadir otra segunda pregunta y decidir que cada una de ellas vale 5. Por no perder ahora más tiempo añadiendo más preguntas, lo que voy a dejarlos en esta única pregunta, pero en claves de respuesta voy a decirle que la puntuación entonces para esta tiene que ser de 10. Porque lo que os estaba diciendo, tiene que coincidir la puntuación que pongamos aquí, ¿de acuerdo?, con la puntuación de la tarea. Pues una vez que ya tengo seleccionado esto, 10 puntos, tengo que seleccionar la respuesta correcta, yo creo que ya lo tengo todo. Al crearlo a través de una tarea de Classroom, fijaos, yo si me vengo aquí a las opciones de configuración del formulario y me voy a cuestionarios, él automáticamente, un formulario por defecto de Google, no tiene esta opción, pero él automáticamente al detectar lo que lo he creado desde allí, me lo convierte en un cuestionario, ¿vale? Para que pueda trabajarlo de ese tipo que os he dicho y pueda recibir las respuestas de los alumnos y la evaluación ahí directamente. Y le daría, finalmente, no le tengo que enviar, porque esto sería para pasárselo a los alumnos y yo no se lo voy a pasar a partir de Google Formularios, sino que lo voy a hacer a través de Google Classroom. Entonces, no le tengo que dar a nada, simplemente tendría que cerrar esta ventana. Como esto es una herramienta de Google, sabéis que se guarda todo en la nube. No hace falta ir a ningún menú para guardar. Entonces, yo ya tengo aquí mi formulario que he modificado y le daríamos a crear tarea, ¿vale? Entonces en este momento se está creando la tarea en Google Classroom con este formulario que hemos creado nosotros. Ya la tengo publicada aquí. Veis que Google Classroom asigna un icono diferente a cada una de las tipos de tareas que vamos haciendo. Esto era una pregunta, esto es una tarea de cuestionario. Entonces vemos ya simplemente con el icono vemos de qué tipo se trata, ¿vale? Si pinchamos aquí vemos que le hemos asignado un formulario a esta tarea. Vamos a la vista de un alumno. Por ejemplo, nos vamos al alumno 1, vamos a su clase y ahora vemos que tenemos la pregunta de antes, pero que me ha aparecido una nueva tarea, que es una tarea de cuestionario. Entonces, pinchando aquí, el alumno va a poder ver la tarea. Vemos que es un tipo de formulario, por lo tanto, el alumno tendría que pinchar aquí para poder abrir el formulario. Abre el formulario, realiza su respuesta, le da a enviar y el alumno podría ver aquí su puntuación. Si quiere él directamente puede darle a ver, ¿de acuerdo? Y puede ver que ha seleccionado la respuesta correcta, bien, por lo tanto está bien y que tiene un 10 de 10, que es como estábamos evaluando. Pero lo más importante, ahora si vuelvo a la vista del profesor, mirad, estoy con el profesor 1 otra vez, ¿de acuerdo? Entonces yo si entro en esta tarea, fijaos que ahora tengo un alumno que sí que me ha presentado la tarea y otro alumno que no me la ha presentado aún. Entonces ya voy recibiendo la respuesta de los alumnos. De todas maneras no os preocupéis porque la parte de evaluación y revisión de tareas y todas esas cosas los vamos a ver en otros vídeos aparte. Ahora en estos vídeos, en el bloque de hoy, simplemente os estamos enseñando a cómo crear nuevas tareas y nuevos tipos de tareas. Bien. Pues fijaos que sencillo, de una manera muy rápida, en el vídeo de hoy hemos visto cómo crear una pregunta para obtener un feedback muy rápido de los alumnos y poder tener una idea de qué nivel tienen. Y por otro lado, cómo hemos hecho un test de evaluación, ¿de acuerdo? Un test de evaluación en el cual ya es más complejo, podemos hacer distintos tipos de pregunta, podemos recibir las respuestas de los alumnos y corregirse automáticamente. Y una cosa también interesante que os quería comentar del test de evaluación es que si, fijaos, en cualquier momento yo puedo modificar una tarea que haya creado, ¿vale? Si me voy aquí a editar, en este test que tenemos aquí, ¿vale?
perdonad, estáis viendo esto del modo Chromebook, ¿de acuerdo? Lo del modo Chromebook es una opción que está habilitada para que si estos formularios se ven desde dispositivos gestionados Chromebook de una entidad educativa, ¿no? De un centro educativo, va a tener unas ventajas si habilitamos este modo de bloqueo. Cuando los alumnos vayan a abrir con un Chromebook de nuestro cole un formulario de este tipo, pues por ejemplo, los alumnos no van a poder abrir nuevas pestañas, ¿vale? Es una de las cosas. Los alumnos no van a poder cerrar el formulario y volver a entrar en él sin que el profesor reciba una notificación. Los alumnos no se van a poder conectar desde dispositivos que no sean gestionados por mi centro. Entonces es bastante interesante poder poner también esta opción. Y ya está, con esto ya hemos visto todas las respuestas, las preguntas rápidas y los test de autoevaluación. Nos vemos en Aprendemanía.